Dogma central de la biología. Introducción. El dogma central de la biología consiste en el cómo servía el ADN como código genético para la síntesis de proteínas. Hay que tener presente que las proteínas funcionan como elementos estructurales básicos para las células y también haciendo función de enzimas. Es decir, la copia precisa de la información genética contenida en el ADN nos lleva a la cuestión de cómo esta información modela las actividades de la célula. La comunidad científica ahora acepta que el mecanismo básico de lectura y expresión de los genes es del ADN a ARN, a la proteína. Este es un proceso que ocurre en todos los seres vivos, el dogma central de la biología. Desarrollo. Primero, empecemos definiendo a los agentes involucrados en esta sucesión de eventos. El ARN es un ácido similar al ADN. Sin embargo, el ARN contiene el azúcar ribosa, la base uracilo reemplaza la timina y generalmente es de una sola hebra. Existen tres tipos de ARN en las células vivas. El primero es el ARN mensajero. Son largas hebras de nucleótidos de ARN que se forman de manera complementaria a una hebra de ADN. Después viajan al núcleo del ribosoma para dirigir la síntesis de una proteína específica. Después tenemos al segundo tipo, el ARN ribosomal, que es el tipo de ARN que se asocia con las proteínas para formar ribosomas en el citoplasma. Finalmente está el tercer tipo, el ARN de transferencia. Son segmentos más pequeños de nucleótidos de ARN que transportan aminoácidos al ribosoma. Una vez conocidos los agentes participantes en el proceso completo, vamos a comprender los pasos que conforman el dogma. El primer paso es la síntesis del ARN mensajero del ADN en el proceso llamado transcripción. A través de este proceso, el código del ADN se transfiere al ARN mensajero. Este evento ocurre en el núcleo de la célula. Una vez que el ARN mensajero ha copiado el código en el núcleo, ya lo puede llevar al citoplasma para empezar la síntesis de proteínas. Vamos a profundizar un poco más en cómo es este proceso. Las dos hebras del ADN se separan dentro del núcleo y el ARN polimerasa, que es una enzima que regula la síntesis del ADN, se une a una sección específica donde se sintetiza el ARN mensajero. Cuando se desenrolla el ARN polimerasa inicia la síntesis del ARN mensajero y se mueve a lo largo de una de las hebras del ADN en la dirección 3' a 5'. La hebra de ADN que no se usa como plantilla se le llama hebra, no plantilla. El ARN mensajero que se transcribe se elabora en la dirección 5' a 3' y añade cada nuevo nucleótido de ARN al extremo 3'. Al elaborarse la molécula de ARN mensajero, se incorpora el uracilo en lugar de la timina. Posteriormente, se libera el ARN mensajero y el ARN polimerasa se separa del ADN. El nuevo ARN mensajero, entonces, sale del núcleo hacia el citoplasma a través de los poros nucleares. Cuando el ARN mensajero copia al ADN, no lo copia completo. Es más, la copia es significativamente más pequeña. Cuando los científicos se dieron cuenta de esto, empezaron a investigar. Y en una de estas investigaciones se observó que el código del ADN se interrumpe por secuencias que no están en el ARN mensajero final. Estas secuencias se llaman intercaladas o intrones. También están las secuencias que, si quedan transcritas en el ARN mensajero, se les llama exones. Ahora sí, el ARN mensajero sale con la copia del núcleo al citoplasma. Es entonces cuando vemos el código.
Los científicos, al cuestionarse cómo varía el ADN entre los organismos, eventualmente concluyeron que la única forma de hacerlo posible era por las secuencias de las bases. Experimentos realizados en la década de 1960 demostraron que el código del ADN constituía un código de 3 bases. Este código de 3 bases del ADN, o bien ARN mensajero, se le denomina codón. Ahora contamos con una especie de diccionario que descifra el código genético por cada codón. Además, 3 codones son específicos para un aminoácido. Son los codones de terminación. Ahora que entendemos el lenguaje del ADN y ARN mensajero, pasaremos al siguiente proceso, la traducción. Una vez sintetizado y procesado el ARN mensajero, se mueve hacia el ribosoma, es decir, sale del núcleo para entrar al citoplasma. Una vez en el citoplasma,